Gracias. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. Gracias porque Él nos ha traído nuevamente a su casa. Amén. Gracias por el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da nuevamente de estar aquí en este hermoso lugar y compartir la palabra preciosa del Señor. Amén. Seguimos compartiendo las parábolas de Jesús. Seguimos compartiendo las enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra para nosotros. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en esta noche en el libro de Lucas. Libro de Lucas, el capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 25 hasta el 33. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El 31 dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Aleluya. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Padre eterno, de estar en tu casa, Señor, de adorarte, de alabarte, de gozarnos contigo, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por estos momentos tan hermosos, Señor, que tú preparas para nosotros, Padre amado. En esta hora, Señor, nos disponemos, Padre, a escuchar tu palabra. Padre, háblanos, Señor, en esta noche. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor, conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas, conforme a la necesidad que hay en tu pueblo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Toma el control de todas las cosas, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias porque estás aquí. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Nosotros como creyentes sabemos que la salvación es gratis, ¿verdad? Es gratuita. La salvación, nosotros no podemos hacer nada para pagarla. La salvación fue dada por Dios, por su gracia.
¿verdad? A través de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero también sabemos, es necesario que entendamos que la salvación sí es gratuita, sí es verdad, pero también hay compromisos de parte de nosotros para esta salvación. En este versículo que acabamos de leer, el 25, dice: grandes multitudes iban con él, grandes multitudes iban con Jesús. Nosotros a lo largo de los evangelios, nosotros podemos ver que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, siempre dice que las multitudes que iban detrás de él, ¿verdad? Los discípulos lo acompañaban, pero las multitudes iban detrás de él. Los discípulos estaban con él, al lado de él, iban con él, caminaban con él, pero las multitudes le seguían, las multitudes iban detrás de él. Pero ¿qué sucede? Que el Señor Jesús conocía la intención que había en el corazón de estas multitudes. Él sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones, sus verdaderas motivaciones de por qué ellos iban detrás de él. Vemos que había mucha gente que iba detrás de Jesús por un interés, ¿verdad? Muchos querían un milagro, otros querían era solamente ver lo que Jesús hacía, eran espectadores. Y toda esta gente, nosotros vemos que seguían a Jesús, iban detrás de él. Esto me recuerda a mí en el momento de las elecciones. Bueno, en el momento de las elecciones de mi país, el candidato hacían campañas para proponer, hacer la propuesta de lo que ellos querían hacer durante su mandato, si era que llegaban a ganar. Entonces estos candidatos, cada uno hacían campaña, tenían su turno de campaña, y había mucha gente, muchísima gente que iban a esos lugares donde estos candidatos presidenciales hacían campaña. Sucede que allá cuando hacía una campaña un candidato, vamos a suponer, por decir algo, en Caracas, en la capital, la gente encargada de todo esto llevaban gente de todos los estados allá a concentrarse allí, en ese lugar. Alquilaban buses, hacían de todo para trasladar a la gente hasta allá. Y vemos que ahí en esos buses iban gente que no eran simpatizantes de este candidato. Solo a unos les pagaban, otros. Yo conocí una persona que tenía su familia en Caracas y entonces aprovechaba estas campañas y se iba en estos buses. Cuando llegaba allá, se iba para donde su familia, y luego cuando llegaba la hora de irse, regresaba para luego regresar en los buses. Hubieron otros que necesitaban viajar a Caracas y aprovechaban también esos viajes y se iban hasta Caracas. Eso sucedía. Entonces, cuando llegaba el momento de las votaciones, no había esa cantidad de gente que uno veía en la televisión, que uno decía, wow, este candidato es el que va a ganar. Tiene demasiada gente. Las cámaras de la televisión no alcanzaban a enfocar toda la cantidad de gente que se aglomeraba allí en esa campaña. Pero cuando llegaban el día de las elecciones, tocaban las puertas. Mire, usted no va a votar, aquí tenemos un carro, lo llevamos, lo traemos, tal. Hasta ofrecían dinero para que votaran por este candidato. Todo eso sucedía y uno decía, ay, pues entonces tanta gente que se le veía, y a la hora de las votaciones, no. Entonces, esto me hace recordar a mí, en este momento, cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús estaba aquí en la tierra y Jesús predicaba,
Vemos que había mucha gente así, mucha gente que iba con algún interés, mucha gente a lo mejor tenía una enfermedad, tenía una necesidad, y ellos corrían detrás de Jesús porque sabían que Jesús tenía la solución. Jesús era la solución al problema que ellos tenían. Entonces, ¿qué sucede? En este momento viene Jesús y se voltea y les dice, ¿qué les dice Jesús? Veamos el versículo 26. Les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, en este momento, algunos se estarán preguntando, entonces yo tengo que abandonar a mi familia, yo tengo que dejar a mi familia, yo tengo que dejar todo para ser cristiano. No. Mis amados, debemos de entender bien la palabra del Señor. Debemos de entender lo que el Señor nos está hablando. Aquí Jesús está diciendo, si ustedes vienen a mí, ¿verdad? Dice, si ustedes vienen a mí y yo no tengo el primer lugar en sus vidas, no pueden ser mis discípulos. Si ustedes vienen a mí y ustedes no tienen un compromiso, no quieren un compromiso conmigo, no pueden ser mis discípulos. Esto les está diciendo el Señor aquí a estas personas, a esta multitud. Les está diciendo el Señor porque el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. Jesús sabía por qué ellos estaban detrás de Él. Porque Jesús tenía a su lado a quién, a sus discípulos. A sus discípulos. Y vemos que un discípulo, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es un alumno que sigue las enseñanzas de su maestro, que sigue los pasos de su maestro, que imita a su maestro, que quiere parecerse a él porque le ama. Este es un discípulo. Entonces aquí Jesús les dice a ellos, si ustedes no quieren ese compromiso conmigo, ustedes no pueden ser mis discípulos. Les dice el Señor a esta multitud. Y en este punto deberíamos preguntarnos, mis amados, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Como la multitud o como sus discípulos? El Señor en este tiempo nos está llamando a salir de la multitud. El Señor nos está haciendo un llamado a que salgamos de la multitud, a que nos transformemos, a que vayamos a Él, pero como discípulos, porque Él está buscando discípulos. Debemos de buscar al Señor, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. De esa forma nosotros debemos buscar al Señor. El Señor conoce la intención de nuestros corazones. Muchas veces estamos en la iglesia, a veces hasta estamos sirviendo en algún lugar en la iglesia, pero estamos como la multitud. No somos verdaderamente discípulos de Dios. No estamos dispuestos a pagar el precio. No sentimos ese compromiso con Él. Muchas veces no queremos asumir el compromiso por el cual Él nos ha llamado. Y el Señor quiere discípulos. El Señor busca discípulos. El Señor ya no quiere que nosotros sigamos en la multitud. El Señor quiere que asumamos el compromiso. Asumamos el compromiso por el cual Él nos llamó a cada uno de nosotros. Amén. Dele un aplauso al Señor. En Mateo 22:37, Jesús le dice a sus discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? Esto significa hacerlo a Él nuestra prioridad. Que Jesús sea nuestra prioridad. Amarle a Él que a todo lo que nosotros tenemos.
ponerlo a Él por encima de todo lo que nosotros tenemos. Que Él sea el primero en nuestras vidas. Todo lo que somos, lo que tenemos, es gracias a Él. Aún nuestra propia vida, la familia, el empleo, las propiedades que podamos tener, todo viene de Él. Todo viene de Él. Nosotros no podemos poner todo lo que tenemos en primer lugar y dejar de lado al Señor. Dejar al Señor en un segundo plano. Que si vamos a hacer algo, no, porque mis hijos no tengo con quién dejarlos. No puedo porque es que estoy trabajando, ese día tengo que trabajar. Y para todo ponemos pretexto. Para todo tenemos un pretexto. Pero muchas veces en el trabajo nos dicen, ¿puede venir el domingo? ¿Sí? Sí, claro, yo puedo venir. Entonces, el Señor me entiende. El Señor me entiende, el Señor conoce mi necesidad. Muchas veces decimos así. Y lo digo porque yo en algún momento lo dije. Nosotros no podemos predicar de lo que vemos de los demás, sino de lo que nosotros vivimos. Quisiera contar un testimonio de una mujer que tenía 9 hijos. Y esta mujer, además de sus 9 hijos, levantó tres más que eran sus hermanos menores. Y esta mujer se congregaba, era una mujer cristiana, ella se congregaba en una iglesia que quedaba muy retirada de donde ella vivía. Y esta mujer se llevaba los 9 hijos y los 3 hermanos a los servicios. Y antes, los servicios, no sé quién recuerdan que los servicios eran todos los días. Todos los días, no había descanso. Todos los días había servicio. Y todos los días esta mujer iba, parecía la pata con los patitos. Pero ella no faltaba un servicio. Y cuando ella regresaba del servicio, cansada porque era un trayecto y con todos estos niños, algunos dormidos, conseguía que su esposo la dejaba afuera. Su esposo le cerraba la puerta, no la dejaba entrar. La dejaba allí afuera muchas veces hasta en la madrugada, hasta altas horas de la madrugada con todos los niños. Pero esta mujer decía, a mí no me importa que me deje afuera, no me importa dormir aquí afuera, no me importa, porque yo sé a quién le estoy sirviendo, decía ella. Yo sé quién es mi Dios. Y ella decía, y mi lucha no es con Él. Ella sabía con quién era su lucha. Y muchos le decían, pero déjalo. Y ella decía, no, ese es el padre de mis hijos, es mi esposo, no lo voy a dejar porque yo sé quién es el que está haciendo todo esto. Porque me quiere hacer apartar. A lo mejor el esposo decía, si yo la dejo afuera, ella va a desistir de ir a la iglesia, ella no va a ir. Pero se equivocó. El que desistió fue él. Porque después ya mi mamá era mi mamá. Era mi mamá. Y llegaba un momento que yo le decía, yo no quiero ir al servicio porque yo no quiero quedarme afuera. Todos los días esto, le decía yo, todos los días, yo no quiero dormir afuera. Y yo le decía a mis hermanos, no digamos que no queremos ir, que se vaya ella sola. Pero mi mamá decía, todos van, todos van. Y gracias al compromiso de mi mamá, a la perseverancia de ella, el amor hacia Dios, nosotros hoy
estamos en los caminos del Señor. Muchos, los que ella crió, sus hermanos, están pastoreando. Entonces, mis amados, es muy importante poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Es muy importante. Hay otro punto muy importante que Jesús menciona en esta escritura. En el versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí se trata del deber de llevar la cruz. ¿Y qué significa la cruz? Dice que esta es una acción de los verdaderos discípulos y significa sacrificio. Llevar la cruz significa sacrificio. De la misma forma que Cristo tomó la cruz y se dispuso a morir en ella por amor a nosotros, llevando todos nuestros pecados y dándonos libertad, así también nosotros somos llamados a llevar la cruz. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos llamados a hacer un sacrificio continuo, diario y voluntario. ¿Para quién? Para Cristo. Y ese sacrificio se refiere a sometimiento a la voluntad de Dios. Se refiere a ese sacrificio a que nosotros tenemos que estar todo el tiempo sometidos a lo que Dios quiere, no hacer nuestra propia voluntad. Llevar la cruz es morir a nuestros propios deseos, es morir a nuestro orgullo, es morir a nuestros propios pensamientos, es morir a lo que nosotros queremos y decir: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida. Eso se refiere a llevar la cruz de Cristo. Amén. Podemos decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Ahora vemos también aquí en esta parábola que Jesús nos hace una ilustración. Jesús nos hace una ilustración con dos personajes. Leamos el versículo 28, del 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Leamos también el 31, que dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente
con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí el Señor nos ilustra dos personajes. El primero es alguien que edifica, que va a edificar, ¿verdad? Y el segundo es un rey que lo vemos que está en desventaja. Levantar o edificar una torre significa que nuestro compromiso con Cristo demanda ¿qué? Demanda trabajo, inversión, cooperación e investigación. Por eso es necesario sentarse primero y calcular los gastos, los detalles, y después de tener toda la información, considerando si puede realizar la obra. Asimismo debemos nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a hacer algo, nosotros primero, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros primero tenemos que orar, ir al Señor, orar cuando nosotros tengamos un proyecto, tengamos un sueño, una meta, un propósito, nosotros primero tenemos que orar. Nosotros tenemos que poner este proyecto en las manos del Señor. Nosotros no podemos irnos a la ligera, porque muchas veces por eso nos estrellamos. La Biblia dice que el hombre planifica, ¿verdad? Pero es Dios el que endereza sus pasos. Entonces nosotros aquí vemos que el Señor le dice, vemos que Él pone de ejemplo al que va a construir, a edificar. Lo que el Señor haya puesto en tu corazón, todo sueño, todo lo que el Señor te haya dado en tus manos, Él te va a ayudar a culminarlo. Él te va a dar las estrategias, Él te va a dar todo lo que necesitas para que tú culmines este trabajo el cual Él ha puesto en tus manos. Pero es necesario que nosotros, cada vez que vamos a hacer algo, no nos creamos que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. Nosotros siempre vamos a necesitar la ayuda del Señor. Siempre vamos a necesitar la dirección de Dios. Y es allí también cuando nosotros le demostramos a Él que le estamos dando el primer lugar a Él. Cuando nosotros lo tomamos en cuenta en todo lo que nosotros planificamos. Y es allí cuando hay bendición, cuando el Señor está en el asunto, cuando el Señor está con nosotros, cuando le dejamos a Él a cargo todas las cosas que nos pertenecen. Ahí hay bendición, ahí es donde el Señor prospera, ahí es donde el Señor bendice, porque dice, me está poniendo en el primer lugar, me está tomando en cuenta, porque nosotros reconocemos que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Amén. Vemos el ejemplo de Nehemías. Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, en los primeros capítulos, nosotros podemos ver cómo Nehemías, primero cuando él escuchó cómo estaba el lugar de donde él era y la gente de él, cómo sufría. Vemos que él, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue ir a orar. Él oró, él ayunó. Y vemos que ahí el Señor le dio a él las estrategias y también le dio la provisión. ¿Para qué? Para que él fuera e hiciera, construyera, reconstruyera los muros, las murallas de Jerusalén y las puertas. Y también allí nosotros podemos ver que él tuvo oposición. La oposición va a venir siempre, mis amados. La oposición siempre va a venir y es necesario que la enfrentemos. Siempre va a haber oposición. Y con la oposición muchas veces viene burla, murmuración, crítica. Así sucedió con Nehemías. Hubieron unas personas que se levantaron
para que él no hiciera lo que el Señor le había mandado hacer. Pero vemos que Nehemías era un hombre de oración. Cada vez que había enfrentamiento, cada vez que había oposición. Cuando sea seguro, primero deberás presionar la notificación. Luego podrás... Gloria a Dios. Cada vez que venía la oposición, Nehemías no se ponía a pelear con esa gente, Nehemías no dejaba abandonado, Nehemías iba a la oración, iba a buscar la ayuda divina, iba a buscar el socorro, iba a buscar al que podía ayudarlo, al que le iba a dar la victoria. Y nosotros podemos ver que tuvo la victoria, que él construyó a pesar de la oposición. Ellos construyeron, hicieron la reconstrucción de las murallas y las puertas de Jerusalén. Ellos hicieron el trabajo. ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿Qué sueño tienes? ¿Qué metas? ¿Qué propósitos hay en tu corazón de parte de Dios? Entrégaselos al Señor. Ora por esos sueños. No te canses de orar. Si no los ves todavía cumplidos, no te canses de orar. Sigue orando, sigue confiando en el Señor, que la victoria viene. El Señor te va a dar la victoria. Perdón. También vemos el ejemplo que el Señor pone del rey. El rey que está en desventaja. Este rey va a la guerra, pero solo tiene 10,000 soldados. Pero él sabe que el que viene en contra de él, viene con 20,000. O sea, el doble de lo que él tiene. Está en una gran desventaja, ¿verdad? Pero aquí la recomendación es similar a la del primero. Le dice que se siente primero y que analice si puede hacerlo, si puede ir, qué peligro corre. Y si no, entonces que envíe una carta pidiendo la paz. Muchas veces nosotros nos conseguimos luchando y nosotros tenemos lucha y tenemos lucha con un enemigo y nos conseguimos luchando con un enemigo fuerte. ¿Y por qué digo fuerte? Porque muchas veces nos conseguimos luchando nosotros mismos, luchamos nosotros mismos. Además de que luchamos con Satanás, luchamos con nuestra propia naturaleza también. Luchamos con la familia, luchamos en el trabajo, luchamos con todo el que nos pase por enfrente. Y esto sucede porque nosotros luchamos en nuestra propia naturaleza, nosotros mismos, nosotros no buscamos la ayuda del Señor. Entonces ahí es donde vemos que estamos en desventaja. Muchas veces nos hemos sentido en desventaja, pero es por eso, porque estamos luchando nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Y el Señor dice, no es con tu fuerza, es con la ayuda de mi Espíritu Santo. No es con tu fuerza que tú vas a alcanzar, no es con tu fuerza que vas a obtener la victoria, es con mi ayuda, te dice el Señor. Aprende a depender de mí, aprende a confiar de mí, te dice el Señor. Porque yo soy el que peleó por ti. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que dice la palabra, no se adormecerá el que te guarda. Yo soy el que va delante de ti como poderoso gigante. Yo soy el que te guardo como escudo, dice el Señor. Pero es necesario que aprendamos a depender de Dios, a confiar más en el Señor, a no luchar en nuestra fuerza, a decir, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, no puedo, no tengo fuerza. No creamos que cuando digamos no tengo fuerza
el Señor va a decir, ve. Y en la iglesia se las da de que puede mucho reprendiendo. No, el Señor le gusta cuando nosotros decimos, Señor, no puedo, es con tu ayuda, aquí estoy, me abandono en tus brazos. Esto le ayuda al Señor, porque es cuando Él sabe que nosotros dependemos de Él. Esto solamente lo podemos hacer cuando nosotros tenemos a Dios en el primer lugar en nuestras vidas, cuando le damos a Él el primer lugar, cuando somos esos verdaderos discípulos que Él quiere que nosotros seamos. Allí es donde podemos buscar las promesas que están aquí y reclamarlas y declararlas. Y cuando el Señor nos respalda, porque cuando nosotros nos creemos los papaupas, como decimos en Venezuela, el Señor dice, bueno, haz tú. Muchas veces le decimos al Señor, ya va, espera ahí, fíjate cómo lo hago, cómo se hace. Muchas veces literalmente le decimos así al Señor, porque dejamos al Señor a un lado y corremos nosotros a ser nosotros. Un verdadero discípulo depende de Dios, depende del Señor totalmente, totalmente. El compromiso con Dios no es hoy sí, mañana no. Hoy puedo, mañana no puedo. Ayer pude, yo pude la semana pasada, ya hoy no puedo y tienen que entender. El compromiso con Dios es todos los días, 24/7, los 365 días del año. Todos los días hay un compromiso por el cual nosotros debemos estar de pie. Todos los días nosotros debemos decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas veces nos levantamos y empezamos, Señor, necesito esto, Señor, haz esto, Señor, quiero que me des esto, Señor, quiero que me ayudes en esto, Señor. Y nunca le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer, Señor, por ti? ¿Qué puedo hacer por tu obra? Ya el Señor no quiere que estemos en la multitud. El Señor quiere que asumamos el compromiso de discípulos. Amén. Póngase de pie.